estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana de este hermoso día que el Señor nos regala, de este miércoles 23 de noviembre. Gracias al Señor, aquí estamos acompañándoles una vez más. Bueno, mil disculpas porque esos días, pues, profesores mayores, no hemos estado acompañándoles a través de reflexión, pero gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí pendientes. Así que en este momento arrancamos con el programa y sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar y llevarles este programa. Gracias a usted que ya está en sintonía, enlazados con Restauración 1450 AM. Seguimos proclamando las buenas nuevas de salvación. Por razones de fuerza mayor no habíamos podido acompañarles en vivo en una transmisión, pero aquí estamos nuevamente reconciliando a los hombres con Dios y deseamos que usted pueda tener una linda semana de edificación, una semana de provecho y sobre todas las cosas que podamos buscar siempre la presencia de nuestro Dios. Gracias a usted que está en sintonía, nos alegra mucho poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. En este día, miércoles, esperamos que se quede con nosotros de principio a fin en este programa, que comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho. Déjenos su comentario también, porque Mari, queremos orar por cada una de esas necesidades. Por supuesto que sí, le invitamos en esta hora, hay una red social donde usted nos sintoniza, a que usted pueda en este momento escribirnos su comentario, pero también dejarnos su petición, porque queremos orar por su necesidad, queremos incluir su petición en el listado de oración para poder estar intercediendo juntos al Señor. Así que ya no ore solo, queremos ayudarle a orar, así que déjenos su nombre, déjenos su apellido y díganos cuál es su necesidad y con gusto vamos a estar orando. Gracias a cada uno de ustedes que están en sintonía, a usted que recientemente nos sintoniza, bienvenido. Saludos a usted que nos sintoniza también a través de los 1450M de Restauración. Bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos, que quizás ahí haciendo quehaceres, haciendo tantas cosas, pero ahí están escuchando reflexión, así que bendiciones. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho y a través de la oración podemos derribar muchas dificultades, problemas, angustias, tribulaciones y sobre todo encomendando nuestras vidas en las manos de Dios. Traemos personaje en este día, traemos también la frase para este día y también retomamos el estudio de Elías, el profeta de Dios. Le invitamos para que mantenga su sintonía. Recuerde que este programa también, usted forma parte activa de este programa para que juntos aprendamos de la palabra de Dios y juntos descubramos el personaje precisamente para este día. A usted que recién nos sintoniza, estamos en este momento dando inicio al programa Reflexión, el cual usted puede sintonizarnos de lunes a viernes en este horario de 10 a 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Descubre el... Amén. Bueno, por aquí estamos ya para descubrir el personaje juntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a leer unos versículos de la palabra de Dios para que usted pueda saber de qué personaje se trata, así que preste atención. Solamente voy a leer unos versículos y usted me va a decir a quiénes se les dijeron estas palabras. Y dice de la siguiente manera: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ayúdenos a descubrir a qué personaje se les dijo estas palabras. Y se las leo una vez más. Dice de la siguiente manera: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
ese personaje, esos personajes, son muchos personajes a los cuales el ángel de Dios les dijo estas palabras, así que ayúdenos a descubrir a qué personajes nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso envió a decirlo a través de un ángel, así que ayúdenos a descubrir los personajes de este día. Gracias por estar con nosotros. Estamos dando cobertura a cada una de las secciones, invitándole para que usted sea parte activa del programa, dejándonos su comentario. Estamos transmitiendo en vivo y queremos saludarle con mucho amor. Después de haber dado seguimiento a descubrir el personaje, si usted ya sabe dónde está ubicado el pasaje y necesita, voy a decirle, una mayor referencia, no nos cambie, siga con nosotros porque vamos a ir dando más pautas para que usted pueda descubrir el personaje. Mientras tanto, queremos compartir también la frase para este día. Y ahora, la frase del día. La frase para este día, estamos en el miércoles 23 de noviembre 2022. El reino de Dios es un tesoro que hay que compartir. El reino de Dios es un tesoro que hay que compartir. Cuando hemos descubierto algo y sabemos que eso algo es provechoso para nuestra vida, hay que compartirlo. Yo creo que la Biblia bien dice, hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y no podemos pagarle a Dios con todo el oro del mundo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y qué mayor tesoro que haber encontrado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Definitivamente, no se quede con lo que Dios ha hecho en su vida. Realmente nosotros debemos de compartir el reino de los cielos, porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús es porque alguien nos compartió la palabra de Dios, porque alguien nos habló que hay un reino de los cielos y que solamente teniendo a Cristo en el corazón tenemos esa entrada, ese pase para el reino de los cielos. Así que no se quede con eso solamente usted, que se lo compartieron y ahora usted no lo quiere compartir. No, por supuesto que no, debemos de compartirlo. Y es que eso también nuestro Dios nos mandó, nuestro Señor Jesucristo nos mandó y nos dijo que fuéramos y que a toda criatura nosotros le habláramos de las buenas nuevas de salvación. Así que de esa manera nosotros vamos a compartir el reino de los cielos. Así que no se quede con ese tesoro guardado, por supuesto, es de compartirlo, y tenemos aún familiares a los cuales nosotros no les compartimos ese tesoro, así que es muy importante, amados hermanos, no dejarlo guardado solamente para nosotros, porque realmente yo creo que todos nosotros como hijos de Dios queremos ver a nuestros familiares, queremos ver a los vecinos, a esas amistades, queremos verlos en el reino de los cielos, porque ese tesoro se nos ha dado a nosotros también, pero también debemos de compartirlo con todas las personas que nosotros pues vemos a nuestro alrededor, esas personas que usted quizás se encuentra quizás en un bus, en el microbús cuando usted va para su trabajo. Qué bueno es nosotros poder compartir también con toda persona ese tesoro tan especial que es el reino de los cielos. Definitivamente, y ahí es donde cobra tanto valor la frase para este día, que queremos recordársela en este momento. El reino de Dios es un tesoro que hay que compartir. Comparta ese tesoro que el Señor nos ha entregado para poder dar cobertura a más personas que también necesitan escuchar el mensaje de Dios para sus vidas. Gracias por estar con nosotros a través de Restauración 1450 AM, como también aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Estamos dando cobertura a la frase para este día. Ya compartíamos esa preciosa frase, ahora retomamos nuevamente. Queremos que usted nos ayude a descubrir el personaje de este día. Vamos a recordar el método que estamos utilizando para que usted pueda descubrirlo con nosotros. Así es, por supuesto que sí. Voy a leer nuevamente. Estamos haciendo para usted que recientemente nos sintoniza. Estamos en esta sesión de descubrir el personaje. Y yo leía unos versículos de la palabra de Dios en los cuales se encuentra pues un relato de un ángel que se le presentó a unos personajes y nosotros queremos que usted nos ayude a descubrir a qué personajes se les dieron estas palabras. Y quiero leer nuevamente estos versículos. Dice de la siguiente manera: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Déjeme decirle que no
no son nombres específicamente, no son nombres propios, sino que es un título que se le da a una profesión, voy a decirlo, a unos trabajadores, que se les presentó este ángel. Así que eran muchos los que estaban en ese momento, en esa noche, pero la Biblia dice que se le apareció aquel ángel y le dio estas buenas nuevas. Así que ayúdenos a descubrir a qué personaje se les dijeron estas palabras. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través de Restauración 1450 AM, como también a través de las redes sociales. Ya tenemos varias personas que están dando seguimiento. Queremos saludarles en el amor de Cristo Jesús, esperando que usted también esté dando cobertura a esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que la encontramos en Cristo Jesús. Recuerde que Él dijo: Él es precisamente el príncipe de paz. Su misma palabra declara que Él es el autor de la paz para nuestros corazones. Queremos saludar a varias personas. Recuerde que no leemos los comentarios, solamente queremos saludarles por nombre. Gracias por estar conectados a la fanpage de su servidor. Así es, muchísimas gracias, amados hermanos, a cada uno de ustedes que están en sintonía. Por ahí está mi hermana Claudia Carranza ya dejándonos sus comentarios. También está mi hermano José Herrera, saludos mi hermano. Hermana Maribel Álvarez, saludos, bendiciones. Mi hermana Dorian Aparicio también está ahí en sintonía. Mi hermana Reina Valdés, bendiciones mi hermana, gracias por su sintonía. Hermano Julio Vázquez, también muy fiel mi hermano. Mi hermana Teresa Martínez, también muy fiel. Cada uno de ustedes, muchísimas gracias que están ahí día a día pendiente de reflexión y pendiente de recibir pues la bendición que es la palabra de Dios, porque eso es lo que queremos compartir cada día, la palabra de nuestro Dios, para que nuestras vidas cada día pues puedan ser alimentadas, porque ese es el alimento de todo hijo de Dios. Así que gracias, amados hermanos. Usted que no ha dejado su comentario, hágalo en este momento, y usted que está ahí también en sintonía en esa red social, comparta este enlace para que más vidas sean alcanzadas por la mano poderosa de nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros, contentos de poderles servir en una nueva transmisión que estamos realizando en vivo. Vamos en este momento a hacer una pausa. Queremos recordarle que juntos vamos a descubrir el personaje de este día. No sé si hay algunas personas que ya están dando cobertura. No, creo que no, ¿verdad? Pero vamos a dar otras características. Vamos a dar otras características en este momento, antes de entrar de lleno a la reflexión que queremos dejarle en base a la palabra de nuestro Dios. Así, vamos a dar otras pistas, porque creo que está costando un poquito, pero ayúdenos a descubrir estos personajes. Dice de la siguiente manera, voy a volver a leer las palabras que el ángel de Dios le dijo a esos personajes que queremos que usted nos ayude a descubrir. Dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Biblia dice que habían unos personajes que estaban ahí en sus labores diarias, y de pronto dice que el ángel de Dios se les apareció y ellos se asustaron. Eran muchos, andaban ahí. Voy a dar esta pista para que usted pueda saber y descubrir pronto de quién se trata los personajes a descubrir. Y es que estos personajes estaban haciendo una labor, algo que era de la época. Estaban ahí con unos animalitos, y dice la Biblia que a estos personajes es que se le dijeron estas palabras, que había nacido un Salvador. Y es algo maravilloso, porque sabemos quién es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y solamente son a esos personajes en primer lugar que se les dicen estas palabras cuando Jesucristo nació. Así que ayúdenos ayúdenos a descubrir quién es los personajes a descubrir. No son nombres propios, decía que no son nombres propios, por supuesto que no son nombres específicos como decir Juan, Pedro, no, sino que es un título que se le daba a estos personajes por la labor que ellos desempeñaban. Bueno, ahí está también para que usted dé cobertura a descubrir el personaje. Quiero agradecerles a las personas que recién se están conectando también. Gracias por compartir, gracias a las personas que están viendo la transmisión, que aunque no nos dejan su comentario, pero están ahí. Gracias, les amamos en Cristo Jesús. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que
nos dé de su bendita palabra, reconociendo que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Oremos al Señor, digámosle entonces: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo. Gracias por esta oportunidad bella, preciosa que tú nos concedes de poder nuevamente, Dios mío, compartir de tu gracia, de tu benignidad, la cual nos lleva al arrepentimiento. Permítenos en esta hora conectarnos a través de tu presencia, a través de tu gracia salvadora, y que las personas que no te conocen puedan conocerte. A través del estudio de tu palabra podamos llegar al corazón contrito y humillado, el cual tú nunca desprecias. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos acompañándole en esta oportunidad. Estamos dentro de la sección o la serie más bien que le hemos llamado Elías, el profeta de Dios. Esa es la serie, el título de la serie que estamos desarrollando. Hemos analizado ya realmente un capítulo entero del libro primero de los Reyes, capítulo número 17. Ahora quiero que meditemos específicamente en el primer libro de los Reyes. Ya estamos a la altura del capítulo número 18. Este día quiero hablarles bajo el tema El Señor contra Israel. Ese sería el tema, el Señor contra Israel. Y quizás para ubicarnos en el contexto, antes de leer los versículos del versículo 20 en adelante del capítulo 18, que son los versículos que nos van a dar cobertura a la enseñanza, necesito recordar algunos aspectos. En la última oportunidad mencionábamos cómo Elías había llegado precisamente ante Acab, y resulta que Acab le dice: eres tú el que causas problemas a Israel. Acab de alguna manera tenía razón, y yo explicaba algunas razones por las cuales tanto Acab y Elías decían que él no tenía precisamente la culpa de la sequía que estaba dando precisamente dentro del reinado. Y es que Elías había cerrado los cielos para castigar a la nación precisamente por su pecado, pero no la tenía, por cuanto la sequía era consecuencia de un largo periodo, recuerde, de idolatría, de desobediencia sistemática a la palabra de Dios y de un abandono a la voluntad de Dios por parte de los reyes, precisamente que habían antecedido también a Acab. Igual el rechazo al pecado mostraba precisamente el hecho de que las personas no son las que causan problemas cuando cumplimos la voluntad de Dios. Y le puedo mostrar algunos ejemplos precisamente a manera de introducción. El rechazo al pecado mostraba, por ejemplo, a Juan el Bautista cuando reprendía duramente al rey Herodes y no lo dejaba tranquilo por haber tomado por mujer a Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. La escritura declara y es muy enfática y le dice: y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. A Juan no le importaba que se tratara del rey de Israel. Quizás más de algunos le haya dicho a Juan: mira, ¿para qué te buscas problemas? ¿Para qué le decís eso? Ay, déjalo, es su vida. Herodes es un sanguinario. Además, entre los reyes precisamente es común que se maten y se quiten precisamente las mujeres. Ellos son disolutos precisamente con ciertas medidas que ellos tienen. Pero Juan, de quien se decía que era Elías que había vuelto, sabía de alguna manera cuál era el rol que le correspondía desarrollar en ese momento histórico. Herodes podía responder a Juan: ¿en qué te afecta a ti lo que yo hago? Y eso es lo que muchas personas hacen. Cuando precisamente les dice uno: mire, es que esto no es así, usted tiene que entregarle su corazón a Cristo Jesús. Vienen las personas y le dicen a uno: mira, ¿y eso a usted en qué le afecta? ¿En qué le afecta que yo haga esto, que yo haga esto, que yo haga lo otro, que yo peque? ¿En qué le afecta a usted? Si no le afecta en nada, ay, déjeme mi vida, déjeme en paz. Y quizás habrían tenido razón, a él no le afectaba en nada. Pero Herodes estaba, el ejemplo de Juan el Bautista, Herodes estaba en la misma situación que estuvo Acab. Las normas éticas de Israel no permitían
que un adúltero reinara sobre el pueblo de Dios. Por eso Juan insiste precisamente hasta que Herodes lo metió precisamente en la cárcel. Pero ahora preguntémonos, ¿qué pasó con los 100 profetas escondidos en las 2 cuevas? Que fue lo que estuvimos analizando la semana anterior. ¿Qué hicieron ellos además de esconderse? ¿Y qué de los 7,000 israelitas que no doblaron sus rodillas ante Baal ni besaron sus imágenes? ¿Dónde estaba precisamente que Elías no sabía de ellos? ¿Por qué no lo sabía? ¿Acaso se sentaron a esperar la masacre, la muerte de Acab para salir de ese escondite donde el cual ellos se encontraban? Esperar la muerte de Acab no era prometedor, pues cada nuevo rey era peor que el anterior y había una decadencia religiosa, según se lo he mostrado. Por eso Elías oró para que no lloviera, y cuando Dios le contestó, vino ante Acab y decretó el juicio y que no llovió. Y ahora lo estaba acusando precisamente de todo lo que está llegando a Israel, entre ellos esa sequía. Y por eso Acab le dice, eres tú el que causa problemas a Israel. No era Elías, era el pueblo que había desobedecido junto con Acab. Y ahí es donde cobra tanto valor. No podemos conformarnos precisamente con ser personas del montón, que nadie reconoce porque nunca hicimos nada relevante para Dios en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro país, como en el caso de aquellos 100 profetas escondidos en aquellas 2 cuevas que bien ha mencionado la escritura del profeta Abías, que los había escondido. ¿Quién sabe sus nombres? ¿Cuál fue su legado? No hicieron nada, solo se refugiaron. Tampoco podemos conformarnos a ser como aquellos 7,000 israelitas que no doblaron sus rodillas ante Baal, de los cuales no se sabe ni sus nombres. Una multitud de hombres justos, fieles al Señor, pero irrelevantes para aquel momento en el cual Israel había desobedecido a Dios. Todos esos hombres de Dios fueron anónimos, tan anónimos que ni siquiera Elías sabía de ellos. Ninguno de esos 7,100 anónimos estuvieron en la batalla en el Monte Carmelo, cuando precisamente se hizo descender fuego del cielo. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Vamos entonces, dice el libro primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Entonces Acab, el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, dijo él. Y oiga esto, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Elías está dando cobertura en este capítulo número 18 a lo que Dios ya precisamente lo había preparado tiempo atrás, durante la sequía, durante el arroyo de Kerit y durante su estadía en Samaria. En los 8 capítulos anteriores analizábamos el proceso por el cual Dios formó a Elías. Dios, que siendo precisamente dado esa cobertura, ese respaldo a Elías, bajo su pequeño pueblo en Tisbé, estoy hablando ahora de Elías, enclavado en las montañas de Galaad para presentarse ante el rey Acab, a derrotar precisamente y a decretar que Dios cerraría los cielos, su salida de la vista pública para depender de Dios durante el tiempo de la sequía hasta el regreso a Samaria, era parte de un proceso por el cual Dios lo había llevado al profeta, a Elías. A esa primera parte le llamamos la preparación de Elías.
Esa preparación que Elías había tenido realmente había sido especial. Pero ahora que Elías está en Samaria acusando a Acab y a su familia de ser causantes de la sequía que tiene postrado al país y arruinado en toda su economía, es cuando inicia realmente el ministerio de Elías. Todo lo demás es una preparación. A partir de este capítulo inicia a la segunda parte de este detalle interesante, el cual llamaremos el ministerio de Elías, el momento culminante para su vida. Habían pasado 3 años y medio desde que aquel montañés se sentó ante el rey y dijo: no lloverá hasta que yo lo mande. Y tal como él precisamente había dicho, todo ese tiempo no había llovido. Es fácil pensar entonces que ahora que se ha vuelto, Elías diría: aquí estoy acá, como dije, no ha llovido, ahora llegó el momento para que vuelva a llover. Y tú entiendas que el Señor es Dios. Elías pudo orar así y habría llovido y el cielo se hubiese abierto y nuevamente que la lluvia cae. Pero ¿se habría convertido Israel? Creo que no. Israel estaba endurecido. Por eso había que dar un paso más para garantizar el logro de dicho cometido, pues la conversión de Israel tomaría muchos años, más de los que viviría el profeta Elías. Elías lo sabía y por eso oró diciendo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esa gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti ese corazón. Oigan, qué tremendo. El profeta entendía que la conversión de Israel era un proceso que estaba en desarrollo. Él sabía que no porque cayera fuego del cielo el pueblo se convertiría. Él sabía todo lo que iba a hacer en la batalla en el Monte Carmelo. Por eso dijo: estás convirtiendo. Estás convirtiendo. Note qué interesante. Estas palabras usadas por Elías, al orar, indican que él sabía que la conversión de Israel era una acción que tomaría muchos años en completarse. Y fue así. El proceso de conversión siempre es así, por la dureza del corazón humano. El ser humano puede, aún recibiendo juicio y castigo, negarse a acceder a la voluntad de Dios. Ese era el caso de Acab, ya que después de 3 años y medio sin lluvia, lo cual era fatal para una economía agrícola como lo era Israel, su corazón seguía endurecido. Por eso, si Elías simplemente oraba y caía la lluvia, la gente diría: ya pasaron los años malos, ya se acabó la sequía, y recordarían aquel tiempo como años sin lluvia, y no como el tiempo en que Dios trató con ellos, porque esto ya es un trato serio de Dios para con su pueblo Israel. El ser humano necesita más que juicios para convertirse al Señor. Así ha sido siempre, así será hasta el final de todos los tiempos. Para comprender mejor esto, examinemos la profecía sobre los últimos juicios de Dios sobre la humanidad, descritos en el capítulo 16 de Apocalipsis, donde los 7 ángeles derraman las 7 copas de la ira de Dios sobre los hombres durante la gran tribulación, y de cómo estos, en vez de doblegarse ante sus sucesos, más se endurecen. El ser humano es así, es que su necio corazón se ha entenebrecido. Juicios terribles, uno tras otro, asolarán la tierra, y los hombres, en vez de devolverse a Dios, se ensordecerán, se pondrán más soberbios. La primera copa herirá con una llaga maligna y repugnante a todos los que recibieron la marca de la bestia, según el libro de Apocalipsis 16. La segunda convertirá el mar en sangre y morirá todo ser viviente. La tercera copa convertirá en sangre los ríos y manantiales. La cuarta copa será derramada sobre el sol, permitiéndole quemar con fuego a la gente. Pero ni aún bajo el azote de Dios los hombres se arrepentirán, sino al contrario. La Escritura dice: todos sufrieron terribles quemaduras, todos, pero ni aún así se arrepintieron.
En vez de darle gloria a Dios, que tienen poder sobre esas plagas, dice que maldicen el nombre de Dios. Y Dios seguirá azotando la humanidad. La quinta plaga, para completarle el cuadro de Apocalipsis, será derramada sobre el trono de la bestia, llenando de oscuridad su reino, y la gente se morderá la lengua del dolor. Pero la Biblia nuevamente dice: y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecirán a Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Por eso le dije, es que Elías sabía que si él solo oraba para que el cielo se abriera y derramara nuevamente esa bendición de la lluvia, Israel no iba a ser mayor cosa. Se necesitaba una batalla en el monte Carmelo. Y aún después de esos juicios, las naciones muchas veces no quieren obedecer la voz de Dios. El pueblo escogido de Dios, tengo que seguir la séptima copa del libro de Apocalipsis, se derramará en el aire, produciendo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto violento tal cual nunca ha acontecido, y se desplomarán las ciudades, las islas huirán, las montañas desaparecerán, dice la Escritura. Caerán enormes granizos de más de 80 libras cada uno. Y la Biblia sigue diciendo: y maldecirán a Dios por esa terrible plaga. Significa entonces que el ser humano tiene un corazón endurecido. Esta escritura profética sobre el terrible futuro de la humanidad enseña cómo la dureza del corazón del hombre obliga a Dios a abatir con sus juicios, por el hecho de que los designios del corazón del hombre son de continuo del mal. Inevitablemente, irrevisiblemente, el ser humano necesita un trato fuerte de parte de Dios para convertirse muchas veces de su mal camino. En este nuevo episodio, en la vida de Elías, volvamos al episodio de Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 18. Volvamos, veremos cómo Dios lleva a cabo la conversión de Israel. Así tome siglos, porque eso va a pasar. Ellos no se van a convertir en esta batalla del Monte Carmelo, pero Dios empieza a dar pautas. Empieza el proceso por el cual quería llevar a su pueblo Israel. Y aquí es donde encuentro las enseñanzas. En este nuevo episodio que va a resurgir a partir de Elías, es donde Dios empieza a tratar con Israel. Pasando por los profetas paganos, engañaban al pueblo, hasta el mismo rey. A partir de esa escritura, eso se examina. Muchos, voy a decirlo de esta manera, enseñanzas claves. Yo quiero destacar algunas de ellas. En primer lugar, Elías aún necesita enseñar algunas lecciones a Israel. Por eso es que ahora él regresa a Samaria y se ha presentado ante el pueblo de Israel. Aún no habla de hacer llover, no habla de abrir los cielos, sino que le dice a Acab: ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel. Convócalos a todos para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sienten a la mesa de Jezabel. En esta escritura notamos dos cosas. La primera, que los falsos profetas eran sostenidos por el tesoro del palacio de Acab, pues él precisamente lo ha declarado. Dijo que se sientan a la mesa de Jezabel. Y la segunda, que Elías le daba precisamente en ese sentido, convoca al pueblo, convoca precisamente en el monte Carmelo para reunirse con Elías. O sea que la palabra de Elías era una palabra muy fuerte para Acab. ¿Cómo era posible que el malvado Acab, con su corazón endurecido, ahora va a obedecer a Elías? Quizás porque, habiendo probado muchas cosas favorables, él había llegado a la conclusión de que la única esperanza para su problema era Elías, y por ello había que hacer lo que ese Dios de Elías está pidiendo. Y Elías dijo al pueblo congregado en el Carmelo:
Estoy citando el primer libro de los Reyes, capítulo 18. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Lo que le está diciendo, ¿hasta cuándo van a dejar de ser indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Y mire, y los retó precisamente a resolver su dilema, viendo cómo él y los sacerdotes paganos clamarían cada uno a su Dios, diciendo: el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y Elías, que desde su llegada a la capital a presentarse delante de Acab, se había apoderado de la situación. Él dijo: tráiganos 2 bueyes. El rey está a un lado. Quien está dando las órdenes era Elías. No era el rey, era Elías. Tráiganos 2 bueyes. Que escojan ellos uno. Que en ese momento lo hagan pedazos, porque lo vamos a sacrificar. Y ponga los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Él está dando órdenes. Y que luego le dice: invoquen el nombre de su Dios Baal, para que ese Dios mande fuego y consuma la ofrenda. Baal, cuyo nombre significa Señor, era el dios del sol, por tanto el dios del fuego. Y además, según la mitología de los sidonios, Baal era quien enviaba los rayos que acompañaban a las tormentas. Eso aparentemente daba una ventaja a los profetas de Baal, porque Elías está precisamente pidiendo que el fuego precisamente consuma aquel holocausto. Entonces, si Baal era que enviaba los rayos que acompañaban a las tormentas, eso aparentemente daba la ventaja a los profetas de Baal, porque el reto planteado por Elías consistía en pedirle fuego al Dios del fuego, que es lo que significa Baal. Y Elías luego dijo: yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Y agregó: y yo invocaré el nombre del Señor. Y el pueblo estuvo de acuerdo, por lo que según llegaron a ese acuerdo, la conversión de Israel y el fin de aquella sequía de 3 años y medio quedaba en las manos del Señor Dios Todopoderoso o en las manos de Baal. Era fácil. Aquí tenían que decidirse. Ya no pueden claudicar ustedes entre 2 pensamientos. Aquí tenemos que definir ya la cosa. No podemos estar a medias tintas. Tenemos que decidir. Y oiga esto. ¿Y qué pasa después de esa situación? Resulta que Acab obedece. Entonces Acab, que es la lectura que estábamos dando cobertura, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, tal como Elías precisamente se lo había dicho. Y si acercándose a Elías todo el pueblo les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Él está siendo muy claro, muy enfático. Y Elías ha puesto, voy a decirlo, las reglas de esta situación. En segundo lugar, la batalla del Señor era contra Israel y Acab, y no contra Baal. Muchos llaman a este episodio el Señor contra Baal, como si se tratara de un conflicto entre Dios y Baal. Pero realmente el conflicto de Dios no era con Baal, pues la Biblia dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nada es, y con perdón de las personas que creen en eso, y que no hay más que un Dios. Hay un solo Dios. Baal era un ídolo producto de la imaginación de los sidonios, que ahora había sido metido precisamente en la mente de los israelitas. Habían apoderado precisamente el culto a Dios, ahora era el culto a Baal. Por tanto, Dios no podía tener problemas con Baal, pero sí los tenía con Israel. El problema no era con Baal, el problema era con Israel, que había desobedecido la voz de Dios, habían dejado a Dios, y con Acab, por ser uno de los responsables de la perversión de Israel. Esa era una batalla de Dios contra Israel en primer lugar y contra Acab, no era contra Baal.
Desde que Elías se presentó al pueblo congregado en el Carmelo para lanzar precisamente el reto contra los profetas de Baal y Aserá, diosa que según la mitología de Sidón era la esposa de Baal, hasta el momento en que Elías ejecutó a los profetas paganos en el arroyo de Quizón, y eso está más adelante. En este relato bíblico precisamente se menciona esa batalla del Monte Carmelo. Ahora bien, sabemos que él convocó al pueblo, el rey, porque Elías lo había pedido de esa manera. Y los profetas protegidos de Jezabel a aquella fatídica reunión, y por tanto fue testigo precisamente de lo que en ese momento Elías va a hacer. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios. Y ellos hicieron su altar. Note algo, y lo he venido destacando. Elías es el que está dando las órdenes. Elías es el que está marcando los tiempos. Acab a un lado, el rey, el que mandaba. Si usted me lo permite, él manda más. Pero Elías es el que está marcando la diferencia. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: vaya, ya que ustedes son más, escojan uno de los bueyes, prepárenlo primero. Les tocó, invoquen a su Dios. Y ellos hicieron su altar, cortaron el buey, lo pusieron en pedazos sobre la leña, comenzaron su rito, ahí gritando: Baal, mándanos fuego, Baalito, mándanos fuego, esperando que su Dios del sol mandara rayos, truenos sobre el altar, mientras los profetas de Aserá quizá apoyaban con gritos, con ruido y todo ese alarde o rito religioso que ellos hacían. En tercer lugar, Elías está confrontando a Israel y a Acab con lo absurdo de su fe en un Dios imaginario. El reto de Elías a los profetas de Baal y específicamente como testigo el pueblo de Israel tenía como propósito mostrarle a la nación entera, porque ha convocado a todos los israelitas, está convocando a la nación entera, y Acab, como de forma absurda, ellos habían puesto su fe en un Dios irreal que no podía actuar por ellos. Entre esos 850 profetas idólatras de Asera y de Baal, quizás había quienes creían en su corazón que Baal y esa Aserá eran dioses, pero quizás también habían otros que, aún sabiendo que esas divinidades eran falsas, estaban ahí porque les convenía, porque se beneficiaban del palacio, pasándola bien, comiendo a la mesa de Jezabel, porque eso es lo que ha declarado la Escritura. Las horas pasaban, el ritual continuaba, sus gritos se volvían más intensos, y la Biblia declara: invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. La Escritura no dice a qué hora comenzaron, pero si suponemos que iniciaron a las 9 de la mañana, llegaron al mediodía y hoy ya llevaban 3 horas gritando: Baal, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Transcurridas esas 3 horas, la Biblia dice, daban brincos alrededor del altar que habían hecho, y como su Dios, el Dios del fuego que ellos tenían, no respondió, Elías comenzó a burlarse, diciéndoles: griten más fuerte, griten más fuerte. Tal vez su Dios está meditando, o quizás está dormido, está ocupado, o quizás está de viaje. Véalo, ahí está, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 27. Aunque el sarcasmo de Elías parece indicar que se burlaba de los profetas de Aserá y de Baal, con esas palabras él quería que Israel y Acab vieran que el Dios que seguían era un fraude. Bien dice la Escritura: los ídolos no tienen poder, los ídolos nada son. Entonces note, al burlarse, si usted me permite esa expresión, Elías de los falsos profetas de Baal,
¿Qué es lo que está haciendo? Que ellos reconozcan que hay un solo Dios. Recuerde las palabras, no podemos ir claudicando entre dos pensamientos. O Jehová es Dios, o lo es Baal. Los profetas, precisamente, que se dieran cuenta de lo ridículo que era abandonar al Señor Dios de Israel para ir en pos de un ídolo sin vida. Eso es lo que está en este momento haciendo Elías en la batalla del Monte Carmelo. Al no tener respuesta de su Dios, los profetas falsos desesperaban, gritaban más fuerte. Ahí lo dice, la Biblia dice, como era su costumbre, se cortaban con cuchillos, con dagas, hasta quedar bañados en sangre, y ni así Baal respondía. La Biblia dice, y quiero ser honesto en esto, era el Señor contra Israel. Era el proceso por el cual Dios había llevado a Elías ahora a tener esta batalla. Era el Señor contra su pueblo. La Biblia declara, pasó el mediodía y siguieron con la espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Aún así, aún tengo que decirlo, porque el pasaje se presta para eso. Aún existen religiones que acostumbran esos rituales de autoflagelación, de mutilación, en las que los fieles hieren, golpean sus cuerpos hasta sangrar, quizá creyendo que mientras la sangre es derramada, mayores probabilidades tendrán de que su clamor sea escuchado o de que su Dios responda. Al hacer ese reto delante del pueblo, Elías quería que Israel viera que Baal solo era un ídolo, que no podía responder al clamor de sus profetas. Y quizá entonces le preguntaban cómo le respondería a ellos. Elías quería que tanto Israel como Acab reconocieran su error, se volvieran de su indecisión y se convirtieran al Dios de Israel. El tiempo se me ha avanzado, deme tiempo. Recordemos que Elías le dijo al pueblo en el Monte Carmelo, ¿hasta cuándo van a dejar de ser indecisos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si Baal es el Dios que contesta, sigan a Baal. Eso demuestra que Israel tenía un serio dilema, según lo que Elías había puesto sobre la mesa. El mismo versículo finaliza diciendo, el pueblo no dijo una sola palabra. ¿Qué? Porque el pueblo de Israel no respondió ni una sola palabra. Quizás callaron, porque ya habían decidido por Baal. Y quizás por eso hacía mucho tiempo que no había culto al Señor. Elías sabía que así era. Por eso añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Al ver todas esas prácticas extrañas, ridículas de los profetas de Baal, Acab y el pueblo se habían preguntado, ¿será correcto creer en este tipo de cosas? Note cómo Elías va manejando la situación. Ahora, por el tiempo, necesito hacer ya unas aplicaciones y seguimos con este tema el día de mañana. Primero, ahora comprendemos cómo Dios había preparado a Elías para esta batalla, para mostrar una seguridad ante los falsos profetas de Baal, ante el mismo Acab, que era el rey que mandaba. No tenía la capacidad de mandar frente a la autoridad de Elías. No tenía valor de decidir, no tenía valor ni de hablar. El pueblo callado. Seguían el rito religioso para que Baal le respondiera, pero Baal nunca respondió. Es interesante cuando las personas siguen una religión y no tienen una experiencia con Dios. Yo en esta hora yo no le hablo de una religión. El Evangelio no es una religión. El Evangelio de Dios es poder para transformación de la vida de los hombres. Dios te ama y Él
desea que todos procedamos a un arrepentimiento y que la paga del pecado es muerte. Segunda aplicación: cuando has estado en el proceso de Dios, tienes toda la capacidad para enfrentar las huestes de Satanás. Y si tú tienes la cobertura de Dios, Él se encargará y te va a respaldar. No analizamos la posición de Elías. Nos hemos quedado como los profetas de Baal. No recibieron respuesta de su Baalito ni de su diosa Aserá. Que Dios nos ayude, porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos a quien acudir. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, te ruego que tú seas siempre, Señor, el centro de nuestra vida. Tú querías tener no más que una batalla en el Monte Carmelo. Querías tomar decisiones con Acab, con el mismo Israel que se había entregado a la idolatría. Pero ahora eran confrontados bajo su misma idolatría y su Dios no les respondía y no les iba a responder. Ayúdanos a entender que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Guía, Señor, a tu pueblo por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Ayúdanos, Dios, y permítenos buscar tu bello rostro. Que aquel que no te conoce o cree, Señor, en una religión, muéstrales que el Evangelio no es una religión, como mal veces las personas lo quieren ver, sino que el Evangelio es poder de transformación para la vida del hombre. Al fin, los ídolos nada son. Gracias te damos por tu palabra, el cual ahora recibimos. Ayúdanos y danos la valentía que Elías ha mostrado hasta este momento. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más. Gracias a cada uno de ustedes que se han quedado hasta este momento. Y vamos a darle lectura a cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado. Y por aquí tenemos a mi hermana Claudia Carranza que nos dice: buenos días, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Saludos, Pastor Melvin López y esposa. Amén. Y hermana Claudia Carranza, bendiciones. Hermano José Herrera dice: amén, gloria a Dios, amados hermanos, feliz y bendecido día, amén, igualmente para usted. Hermana Maribel Álvarez dice: amén, Dios les bendiga, mis amados hermanos, amén. Hermana Ana Hilda Vázquez nos dice: que Dios me les bendiga, aquí les estoy escuchando, bendiciones. Amén, mami, bendiciones también para usted. Hermana Ana Cristela Lazo dice: Dios bendiga, hermanitos, y participan en los personajes que dice son los pastores. Hermana Mari dice: gracias, hermana, por participar, los pastores de oveja, dice. Mi hermana Dixie Cabrera dice: bendiciones, amados hermanos, hermosa reflexión. Amén, hermana, gloria a Dios. Hermana Elizabeth Miranda dice: bendiciones, hermanos. Amén, hermana Elizabeth. Hermana Dorian Aparicio nos dice: bendiciones, amados hermanos, aquí listo y en sintonía para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, Pastor Melvin y su amada esposa. Amén. Hermana Reina Valdés dice: bendiciones, hermanos, ya gozándome con reflexión. Y ahí dice: días que no puedo escucharlo por los horarios de trabajo, dice, y extraño, pues son de gran bendición a mi vida. Todas las enseñanzas, a Dios sea la gloria. Amén, hermana, a Dios sea la gloria. Pues cuando usted puede, hermana, ahí está en sintonía. Hermana Teresa Martínez nos dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana. Hermana Norman Pascasio nos dice: bendiciones, hermanos, agradecida con Dios porque las misericordias son nuevas cada día, definitivamente. Hermana Lilian Núñez nos dice: buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Amén, hermana Lilian. Y también nos dice en otro comentario: amén, así es, muy hermosa reflexión que ha sido de mucha bendición. Dios les dé sabiduría y conocimiento, pastor. Muy buen mensaje que nos edifica, nos fortalece. Dios bendiga su vida, pastor, y su esposa y familia. Amén, bendiciones, mi hermana, gracias por sus deseos. Hermana Dorian Aparicio dice: participando en los personajes, dice, está en Lucas capítulo 2 versículo 10, a los pastores, dice, de ovejas.
Amén, hermana, gracias por participar también. Hermano Julio Vázquez dice saludos desde México, Pastor Melvin López, bendiciones, hermano Julio. Hermana Mari Jiménez dice, Dios les bendiga, mis amados hermanos, los personajes son los pastores. Amén, hermana, gracias. Hermana Reina Valdés dice, Dios nos ayude a obedecer su palabra y a vivir agradándole a Él y no a nosotros mismos. Así es, definitivamente. Hermana Norman Pascasio dice, en Mateo 2, versículo 1, dice, en adelante, dice, los magos del oriente, participando en el personaje. Gracias, hermana, por participar. Hermano Julio Vázquez envíonos emoji, nos dice, gloria a Dios, amados hermanos, por tan bendecido programa, aleluya, gloria a Dios. Amén, así es, la gloria para nuestro Dios. Hermana Orquídea Giovanea dice, Dios les bendiga, mis bellos hermanos y hermanas. Hasta hoy, dice, me apareció el en vivo. No sé qué pasa, que no me llegan las notificaciones, se les extraña, bendiciones. Amén. Bueno, estuvimos 2 días que no lo hicimos, quizás por esa razón sea, pero hoy sí ya le van a estar llegando ahí las notificaciones. Hermana Dorian Aparicio dice, Lucas dice 2:8 al 10, dice, a los pastores que hacían vigilia sobre sus rebaños y se les presentó el ángel Gabriel, dice mi hermana participando en el personaje. Y mi hermana Lilian Núñez también dice, los pastores participando en los personajes a descubrir en este día. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por estar pendiente, por siempre estar participando. Gracias, amados hermanos, de todo corazón. Esperamos siempre bendecir sus vidas. Amén. Gracias a todas las personas que han estado también ahí dándonos esos comentarios. Nos alegra mucho poderles acompañar. También los que nos han sintonizado a través de nuestro canal en YouTube. Gracias, amados hermanos, les apreciamos mucho. Mi hermana Marisol Noriega nos dice, Dios les bendiga, amados hermanos, un poco tarde pero presente. Amén. Saludos, mi hermana Marisol Noriega, a través de el canal en YouTube. Nos alegra mucho poderle acompañar, y también a través de la red social en Twitter transmitimos para que usted pueda ver este programa, edificar su vida a través de la red social de su preferencia. A los oyentes de Restauración también les saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que cada día aprendamos más de la palabra de Dios. El tiempo avanza, vamos en este momento a dar cobertura al personaje. ¿Quién fue? ¿Quiénes eran? Así es, por supuesto que sí. Gracias a cada uno de ustedes. No olviden que esto lo hacemos con el objetivo de recordar algunas cosas que quizás hemos olvidado, de recordar también enseñanzas. Qué bueno es, porque la palabra de Dios, pues obviamente eso es para nosotros, es algo que nos enseña, que nos conduce, cada día es lámpara a nuestros pies, y por esa razón es que siempre estamos ahí con la palabra de Dios. Y bueno, como bien ustedes siempre están ahí participando y siempre están acertando, sí, esto corresponde a los pastores de ovejas. La Biblia dice literalmente ahí en los versículos, en el capítulo, ahí nos ponía el libro, capítulo, versículo, y sí, literalmente está en San Lucas capítulo 2, versículo 10 en adelante, donde el ángel de Dios se le aparece a aquellos pastores que estaban pastoreando aquellas ovejas, y de pronto ellos se espantan porque imagínense, un ángel se les apareció en ese momento dándole estas buenas nuevas. Y sí, ustedes acertaron como siempre. No olvide que estamos para aprender juntos. Si ustedes de las personas que dicen, no, yo no participo porque tengo temor a equivocarme, no se trata de eso, no se trata, si es que nos equivocamos, todos nos equivocamos, y aquí se trata de aprender juntos, y eso es lo que queremos. Usted que no se recordaba, pues mire, ahora se recordó a quién se le dieron estas palabras. Así que bendiciones, amados hermanos, gracias por siempre estar participando a cada uno de ustedes. Amén, definitivamente. Gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros participando del personaje, de la frase para este día, precisamente del estudio de la palabra de Dios. Ha sido un hermoso privilegio. Recuerde que el día de mañana a esta misma hora compartimos una edición más de su programa Reflexión. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que esté dando cobertura a cada una de las necesidades, a cada una de sus aflicciones, problemas. Recuerde que el Señor está con nosotros y Él puede obrar a favor de nuestra necesidad. Así que oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de las luchas y las aflicciones
podemos seguir confiando en tu presencia. Ahora venimos para suplicarte, toma control de cada una de las necesidades de tu pueblo. Fortalece, Señor, la vida de nuestra hermana Adriana de Avelar, a nuestro hermano Luis, fortaléceles, Dios mío, ante la pérdida de ese familiar, de su padre. Suplicamos que tú tengas, Dios mío, esa fortaleza para esas vidas. Y sé que lo tienes, porque tu palabra lo dice, que todo lo podemos en ti cuando tú vienes y nos fortaleces. Fortalece a toda esa familia doliente y sé tu propicio ante estas peticiones que presentamos delante de ti. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres grande en misericordia, porque sabemos, Señor, que el tiempo de milagros aún no ha pasado. En esta hora, Padre, te pedimos por cada una de las vidas que están padeciendo alguna enfermedad, que se están enfrentando a alguna dificultad, algún problema, Señor, te pedimos de tu misericordia, seas tú obrando, Señor, ahí donde hay vidas enfermas, en los hospitales, en sus hogares, personas desahuciadas, Señor, te pedimos que tu mano poderosa y divina sea sanándoles, Señor, te pido en esta hora, Padre, hermana Jenny Ramírez, por mi hermana Magdalena, Señor, de Ventura, seas tú obrando en sus vidas, Señor. Te pido también por la vida de José David González, Señor, sé tú sanando esa insuficiencia renal en esta vida, Padre. Te pido también, Señor, por Sandra de Flamenco, seas tú sanando su vida. Tú conoces, Señor, la situación de salud en la que ella se encuentra. Tome el control, Señor, sobre esa enfermedad y échala fuera de su cuerpo. En el nombre de Jesús lo declaramos en esta mañana, Padre. Te pido también por la vida, Señor, de Ezequiel, Padre, ten misericordia, sana, Señor, desinflama completamente ese ganglio, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, seas tú obrando, Señor, ese milagro en su vida, Padre. Te pedimos, Señor Jesucristo, por mi hermana Delma de Reyes, sé tú sanándola completamente a tu hija, Padre, en tus manos está. Toma, Señor, el control de su vida. Ten ese especial cuidado sobre ella, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por permitirnos realizar también un programa más, Señor. Gracias por mis hermanos que siempre están ahí en esta transmisión en sintonía, Señor, de reflexión. Te pedimos, bendice sus vidas, Señor. Sé tú obrando siempre, Señor, en sus vidas, en sus familias, en sus empleos. Multiplica todo lo que hagan con sus manos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.